Mis hermanos, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Y hoy les traigo el testimonio que el presidente Bukele dio en el Congreso de COICOM, que se llevó a cabo del 9 al 11 de octubre del 2023. COICOM dicen que fue fundado en 1992. Es un movimiento inspirado por Dios que tiene por visión y misión en servir a la Iglesia y los medios masivos de Iberoamérica, con un paradigma de unidad, integridad, eficiencia y excelencia para llevar adelante la gran comisión en todos los países hispanoparlantes del mundo. Los congresos anuales que COICOM organiza son los únicos congresos en su naturaleza y dimensión, reuniendo a miles de comunicadores y líderes cristianos de más de 20 países de Iberoamérica. Mis hermanos, el testimonio del presidente Bukele es un testimonio bien interesante, en lo cual vamos a aprender con las enseñanzas que él da al compartir esas experiencias que él ha tenido para poder dirigir los destinos del Salvador y llevarlos a donde lo tiene hoy. Yo creo que es interesante, es de que le pongamos mucha atención, porque conocemos cuando habla el presidente Bukele todo lo que transmite y todas las experiencias que ha vivido, y yo creo que tenemos mucho que aprender. Este testimonio del presidente Bukele se los voy a presentar en dos partes. La primera parte va a ser todo el proceso que él llevó hasta llegar al momento que empieza a pedirle al Señor que les conceda los milagros que necesitan para poder actuar contra las pandillas. Y creo que es mucha experiencia la que vamos a aprender cuando vemos todo lo que él dice que ha vivido. Así es, mis hermanos, que yo les presento la primera parte del testimonio del presidente Bukele que dio en el Congreso de COICOM 2023 en San Salvador. Así es de que veámoslo. Dios los bendiga a todos. Antes de empezar, vamos a darle la gloria a Dios por todo lo que está pasando aquí en este lugar y por todo lo que está pasando en este país. Como les dije hace un rato, El Salvador está viviendo una transformación que nadie puede negar. Lo ven propios y extraños, lo ven desde adentro y lo ven desde afuera. El pastor Asbun ya lo mencionó hace un rato, pero casi en todos los rincones del mundo se reconoce que El Salvador está viviendo una transformación. Y en Latinoamérica, en Asia, en Estados Unidos, en Europa, en todo lugar, la gente ve que El Salvador vive una transformación. Y si pensamos un poco cómo obra Dios, El Salvador, a pesar de su nombre, hace unos años nadie hubiera pensado de que El Salvador iba a tener una transformación así. El Salvador, mucha gente ni siquiera lo podía ubicar en el mapa. Y los que lo podían ubicar en el mapa probablemente lo reconocían por la guerra, por las pandillas, por el éxodo de su pueblo buscando oportunidades de seguridad en otras partes del mundo. Era poco lo bueno que se conocía en nuestro país. Y no era para menos. Llegamos a ser la capital mundial de los homicidios. El Salvador tenía más homicidios per cápita que en las zonas de guerra. Había más homicidios acá que en Bagdad, había más homicidios acá que en África, cualquier país de guerra, en guerra en África. No había un tan solo país en el mundo que tuviera más homicidios per cápita que El Salvador. El país era, no en sentido figurado, literalmente el país más peligroso del mundo. No en los 80s en la guerra, no, hace poco, hace apenas unos años. El país más peligroso del mundo. Necesitaba una restauración, necesitaba una transformación y además se llamaba El Salvador.
Y cuando asumimos la presidencia en el 2019, pues El Salvador estaba lleno de problemas, muchísimos, todavía tenemos muchos de esos problemas. Pero el problema principal era la inseguridad. Y empezamos a trabajar para darle seguridad a la gente, a trabajar como trabaja el ser humano, con lo que puede, con las herramientas que tiene a disposición, con lo que Dios le pone normalmente al ser humano. Las herramientas normales que Dios nos da a todos. Nuestra mente, nuestras manos, nuestra voluntad, nuestros recursos. Y en el caso de un gobierno, pues los recursos de un gobierno, etcétera, ¿no? Y nos fue bien. Digo, nos fue bien, no porque tuviéramos los grandes resultados, sino porque logramos algunos avances y a la gente le parecieron bien. Tanto que la gente nos dio más apoyo y más apoyo. Y nosotros estábamos contentos con lo que habíamos logrado. Habíamos bajado de tener 15 homicidios diarios a tener 4 homicidios diarios. Pero este seguía siendo un país muy, muy, muy inseguro. Gente desaparecía, prácticamente era raro el negocio que no era extorsionado por las pandillas. Seguían habiendo una tasa de homicidios altísima. Habíamos salido, sí, del top 5 mundial, pero seguíamos siendo un país. No se podía decir que estábamos viviendo una transformación divina o que Dios nos estaba sacando de donde estábamos, simplemente se podía decir que estábamos actuando humanamente bien. Antes, y he hablado de esto en otras ocasiones, no voy a aburrir con ese tema, pero yo siempre digo, cuando hemos hablado, pastor, con diferentes pastores, siempre hablamos de que cuando se libra una batalla en la tierra, se libra una batalla en el mundo físico, pero a la vez se está librando una batalla en el mundo espiritual. Si la batalla que libramos nosotros en el mundo físico no está acompañada de una batalla en el mundo espiritual, no está acompañada de una victoria en el mundo espiritual, los resultados no van a ser tan sorprendentes. Y en el 2022, el año pasado, tuvimos el fin de semana más sangriento que habíamos tenido. En 3 días asesinaron 84 salvadoreños. En un día asesinaron 60, en uno de esos 3 días asesinaron 62. Cada 15 minutos nos avisaban de otro homicidio. Cada 15 minutos nos avisaban de otro homicidio. Traten de imaginar la impotencia que se siente cuando cada 15 minutos ustedes reciben el anuncio de otro homicidio en otro lugar. Aparentemente uno no relacionado con el otro. No es que están matando en un lugar, sino que aparece un muerto por allá, un muerto por allá, otro muerto por allá. ¿Y ustedes qué hacen? Tienen una policía, tienen un ejército, pero ¿hacia dónde lo dirigen? ¿Hacia dónde los envían? Cada 15 minutos otro homicidio, otro homicidio, otro homicidio. Recuerdo que nos reunimos hasta altas horas de la madrugada, estaba el ministro de Defensa, estaba el ministro de Seguridad, el director de la policía, el fiscal general, alguna gente de mi equipo cercano. Y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia dónde atacamos? ¿Hacia dónde dirigimos? ¿Hacia dónde? ¿Qué hacemos? En ese momento el director de la policía me dijo, presidente, creo que podemos controlar la situación, estamos desplegando a la policía en varios lugares y probablemente vamos a tener esto controlado para la mediodía de este día. Estábamos ya a las 2, 3 de la mañana. Pasó la mediodía, no teníamos controlado nada, todo se puso peor. 1 de la tarde peor, 2 de la tarde peor. Ese día, el día peor, fue el día que llegamos a 62 homicidios en un día. No sabíamos qué hacer. Y creo que es de las pocas veces en la vida, si no la mayor, en la que uno se siente totalmente superado en todos los ámbitos. No hay forma de racionalizar algo que ni siquiera podemos asimilar primero. Y no ha terminado uno de asimilar algo cuando viene otra mala noticia. Y cuando no ha terminado uno de asimilarla cuando viene otra mala noticia. Y toda esa responsabilidad sobre nosotros. Y estábamos ahí platicando, otra reunión hasta el amanecer, por supuesto.
Y en eso tomamos varias decisiones. Y la primera decisión fue confiar en Dios, no tener miedo e ir directamente hacia los terroristas. Pero para que funcionara, tenían que pasar 84 homicidios, sí. Pero si ellos decidían dar la orden de que cada uno de ellos matara a alguien, y no estoy hablando de a alguien, a un objetivo militar, estoy hablando de matar a la persona a la par. A una anciana en el bus, a una persona que está caminando en la calle, a una vendedora de frutas. Si cada terrorista hubiera matado a una persona, tuviéramos no 84 muertos, tuviéramos 70,000 muertos. Y eso solo requería una orden de los terroristas. Sí, estoy seguro que un terrorista puede matar a más de uno, pero digamos que 10 mataran a uno. Por cada 10 terroristas un muerto, que sería un fracaso logístico para ellos. Serían 7,000 muertos. Y por supuesto nuestra sociedad no podía soportar tener 7,000 muertos. No se diga 70,000. 1,000. El miedo que teníamos a la respuesta era mayor que la confianza en nuestra capacidad de poder detener la matanza. Entonces, no solo teníamos que lograr el milagro de ir a detenerlos, sino que teníamos que lograr el milagro de que ellos no respondieran matando a la gente, que algo los detuviera mientras los agarrábamos. Además, habían 3 grupos y no teníamos la fuerza de ir contra los 3 al mismo tiempo. Entonces decidimos ir contra uno. Y cuando lo desarticuláramos, iríamos contra el otro. Y cuando lo desarticuláramos, iríamos contra el otro. Pero necesitábamos otro milagro. Que los otros 2 grupos no supieran que iban ellos después. Y luego necesitábamos otro milagro. Y era que no ha habido no hay un tan solo ejemplo en la historia de la humanidad en donde un gobierno ha desarticulado 70,000 terroristas sin una tan sola baja civil. Mis hermanos, con esta primera parte del testimonio del presidente Bukele, podemos ver lo que él tuvo que hacer para poder sacar adelante a El Salvador en sus inicios de presidente, cuando tuvo que enfrentar a la asamblea que no estaba a favor de él. Tuvo que tomar decisiones y, como dice él, tuvo que confiar en el Señor para que Él le diera la sabiduría y la inteligencia y poder llevar a cabo el proyecto que él traía. Yo creo que nos ha transmitido mucha experiencia, nos ha transmitido que cuando nosotros tenemos algún problema, lo que tenemos que hacer es siempre confiar en el Señor. Y el Señor nunca nos va a dejar, porque el Señor es fiel. Y yo creo que es parte de lo que tenemos que aprender, que cuando estemos en una situación difícil, tenemos que ir siempre ante el Señor, o no esperar la situación difícil para siempre estar en una relación con el Señor. Así es, mis hermanos, que yo les agradezco y los invito para que la próxima semana veamos la continuación de este testimonio del presidente Bukele, porque ahí nos vamos a dar cuenta qué tanta confianza ha tenido él en el Señor. Y yo creo que eso confirma que él es un enviado de Dios, un enviado para que el país más peligroso ahora sea el país donde hay más paz. Y eso ha servido de testimonio para muchos países de Latinoamérica. Y como podemos ver, muchos están tratando de seguir los pasos que él ha dado.
si no todos, la mayor parte. Pero les están funcionando porque creo que el presidente Bukele fue puesto por el Señor, es ungido por el Señor, y Él lo sabe y lo reconoce, y por eso le da la gloria a Él. Así es, mis hermanos, que Dios me los bendiga, y suscríbanse, déjenme su like. Así, mis hermanos, que Dios me los bendiga, y nos vemos la próxima semana.